Gloria a Dios. Dios bendiga, amados. Qué placer poder estar de nuevo acá en casa, estar con ustedes, disfrutar el tiempo de alabanza de esta casa, que es un tiempo especial, muy especial. Hay hermanos que ya no están con nosotros, que están en el extranjero y nos dicen, ay, ese tiempo de alabanza, de remanso. Lo extrañamos. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno. Alabar a Dios. Cuando el corazón está agradecido, alaba a Dios. Cuando el corazón reconoce la grandeza de Dios, lo alaba, aunque esté en aflicción. Cuando un corazón reconoce la fidelidad de Dios, lo alaba. Amén, amados. Gloria a Jesús. Quiero iniciar este tiempo de la palabra de inmediato y los voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Malaquías, capítulo 6, Malaquías 4, 5 al 6. Alabamos a Dios por siempre. Gloria a su nombre. Aleluya. Hoy es Día de los Padres. ¿Cuántos lo sabían? Me dijo un hermano ayer, oigan, pastor, no hay ni tapones en las calles. No hay ni tapones en las calles. Y el doctor Isidro expresó algo ahorita lastimoso. Dijo el doctor Isidro que fue a una tienda ayer a comprar algo y le dan un bono de 1,500 pesos. Y entonces dice que el bono está especificado que solo puede ser gastado por mamá. Dice, pero ¿y qué discriminación es esta? ¿Cómo que mamá y papá? Mañana es Día del Padre. Bueno, así están las cosas, hermano. ¿Por qué papá es tan poco apreciado? Esa es la pregunta. ¿Por qué papá es tan poco apreciado? Vamos a leer algunas cosas hoy, vamos a estudiar algunas cosas en la palabra que nos van a ayudar a entender esa pregunta. En Malaquías 4, 5 al 6 dice la palabra de la manera siguiente. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. De ahí el tema de nuestro mensaje de hoy. Que regrese el corazón de papá. Para los que han tenido el corazón de papá cercano a ellos, esto no tiene mucho, quizás, sentido, o quizás no revista de una necesidad, porque siempre ha tenido el corazón de papá. Pero la verdad es que Dios muestra en su palabra que el corazón de padre se alejaría de sus hijos. Y el corazón de los hijos se alejaría de los padres. Hace unos días escuché a un doctor famoso, un doctor muy reconocido aquí en el país, diciendo que tenía en su clínica interno a un niño de 11 años que había sido baleado.
Y dice, este niño se enfrentó a tiros con su mamá. Y su mamá le pegó un tiro. Y ahí está el niño hospitalizado. Pero ¿cuántas veces hemos oído que hijos han dado muerte a sus padres? O que hijos han dado muerte a su madre. O que padres han dado muerte a sus hijos. Cada día esa noticia es muy notable, ¿verdad? Y es muy agresiva. Pues cuando uno oye eso, como que pocas cosas como que impresionan a esta sociedad, pero cuando uno oye eso, como que uno se estremece. Dice, Dios, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuánta falta hace la figura de papá en el hogar? ¿Cuán importante es? Cada día es más grande la distancia entre padres e hijos. Y cada vez es mayor el número de madres solteras en el mundo. Algunas estadísticas estadísticas recientes, hablan que el país el que tiene mayor número de madres solteras en el mundo es África subsahariana, con un 32% de madres solteras. Pero que le sigue América Latina, con un 24%. Y luego de esto está Estados Unidos, con un 23%. Solamente en el 2023 habían 7.8 millones de madres solteras en Estados Unidos. Y el 13% de la población de las mujeres en el mundo, según Gallup, son madres solteras. El número sigue creciendo, porque a esto hay que sumarle las familias o las parejas del mismo sexo que están criando hijos. Dos hombres que se han casado o que viven como pareja que están criando niños. Y dos mujeres lesbianas que están criando niños. En ambos casos hay la ausencia o de mamá o de papá. Y el asunto es que el que establece la familia es el Padre Celestial, el Creador. Y para el Padre Creador, la familia está constituida por papá, mamá y los hijos. Hay familias solo de papá y mamá. Pero el orden natural es papá, mamá y los hijos. Y también los nietos y los bisnietos, porque hay una responsabilidad, dice el Señor, que debemos nosotros los padres seremos nosotros responsables, ¿verdad?, de la bendición de nuestros hijos y la descendencia de ellos. Dios nos manda a velar por esto. Ahora, me llama la atención en el verso que leímos, que la Biblia comienza diciendo el Señor en Malaquías 4:6, que Él hará volver el corazón de los padres. Y la Biblia habla en el orden correcto cuando dice esto. Porque antes que el corazón de los hijos se aleje de papá, hace rato que el corazón de papá se alejó del hijo. Porque ¿quién es primero? ¿Papá o el hijo? ¿Y sobre quién está la responsabilidad de criar al hijo? No es el hijo mismo, es papá. Entonces Dios establece a papá con las capacidades para darle a su hijo una crianza que lo mantenga cerca del hijo. Una crianza, por eso Dios nos manda a disciplinar a nuestros hijos en el temor de Jehová. El viernes tuvimos acá una charla muy interesante. Está grabada, usted puede seguirla en el YouTube de la iglesia. Y esta joven decía que crió a un hijo con un diagnóstico de, ¿cómo se llama? TDAH,
que tiene que ver eso en español con una conducta, ¿verdad?, hiperactiva muy fuerte. Y ella dice, ¿cómo ella fue llevando a ese niño, corrigiéndolo, como manda la palabra? Incluso llegó a usar vara. Pero ella dice que cuando le prometía a su hijo, te ganaste 3 azotes por eso, eran 3 azotes que le daba. Y que procuró nunca corregir a su hijo con ira. Porque cuando tú corriges a tu hijo con ira, estás vengándote. No estás corrigiendo con amor. Entonces dice ella que las personas en la congregación, cuando ella iba con el niño hacia el baño a corregirlo, a veces lo azotaba en el baño. El niño salía con ella como con buena actitud, hasta con sonrisa. Y decían, pero ¿y cómo es esto? Tú lo llevas a corregir y el niño sale sonriendo. Hay padres que pierden a sus hijos corrigiéndolos, ¿verdad? Porque le imponen el temor de ellos, no el temor de Dios. ¿Qué sucede cuando yo impongo el temor de Dios a mi hijo? Que le estoy mostrando a mi hijo que yo mismo estoy bajo ese temor, bajo esa reverencia, bajo ese respeto. Y entonces también le muestro el amor de Dios que está en mi vida a mi hijo. Y eso es diferente. Yo recuerdo que creo que fue los últimos azotes que le di a Abraham y a Fares. Abraham y Fares entraron a trompones, a puñetazos. Y yo dije, ¿cómo tienen un par de azotes? Entré a la habitación con ellos y les di un par de azotes a cada uno. Y después le pregunto, ya eran hombres, 16 por ahí, Fares, o 17, y Abraham tenía como 14, y Abraham siempre ha sido muy alto. Y les digo yo, mis hijos, ustedes saben que yo los amo. Dijeron, sí, papi, sabemos que usted nos ama. Entonces abracé a mis hijos y les dije, yo no quiero pegarle a ustedes, jamás, ustedes ya son hombres. Pero lo que hicieron ameritaba eso. Que nunca más se repita. No, papi, nunca más. Y así es. Fares y Abraham nunca más han dado puñetazos. Ahora se hablan con respeto, con cariño, ¿verdad? Entonces, se puede criar. Yo aprendí hace mucho tiempo que después que un niño cumple 13 años, no se le debe castigar con vara, con azotes, sino razonar con el muchacho. Hay casos extremos, como pasó en ese momento, pero no se debe. ¿Por qué? Porque ese es un tiempo peligroso en el que se puede perder el corazón de papá e hijo. Yo le digo a Jacob muchas veces, oye, mi hijo, tú no tienes idea. Yo te aguanto algunas cosas porque el Señor yo estoy tratando de que sea el Señor que gobierne nuestra relación y no como a mí me criaron. Digo, como a mí me criaron, ya tú hace rato que hubiese perdido los dientes. Pero le he mostrado amor, he hablado con él en momentos que Jacob ha tenido reacciones muy fuertes, que ha desafiado mi hombría. Yo digo que ya yo no soy un hombre, yo soy un siervo de Dios. Déjame hablar con el muchacho. Y he hablado con el joven y he visto que hasta sus ojos se han llenado de lágrimas, me ha abrazado. Perdóneme, papá, papi. Exacto. Dios es el que sabe. Él sabe más que nosotros. Él fue el que nos creó. Él nos conoce, hermano. Él sabe cómo funcionamos. Y mire una cosa, que ante el pecado tan grande, ante la maldad arropadora en el mundo, Dios envía a su Hijo con amor y en amor a atraer al pecador. Dios no mandó la ley, porque la ley no puede salvar. Dios envía a su Hijo. La ley fue dada para mostrar el pecado, pero para salvar Dios mandó a su Hijo. Entonces papá se va. Y se va primero papá. Y papá, mire esto, papá no solamente se va cuando se aleja,
o cuando nunca está presente. Papá se va cuando su corazón deja de amar al hijo. Papá se va cuando ya él es indiferente a las necesidades de su hijo. Papá se va cuando es indiferente a lo que pasa en el hogar, a lo que pasa en la familia. Papá ya se fue hace rato. Papá se va cuando ya él vive simplemente para sí mismo, para complacerse a sí mismo. Hace tiempo que su corazón se fue, no está ahí. Y luego, aunque papá pueda seguir cumpliendo con tener allí a los hijos bajo un hogar, un techo con alimentación y ropa y lo básico, sin embargo, esos hijos pueden criarse lejos de papá, aunque papá haya estado en casa, pero papá, su corazón nunca estuvo ahí. Entonces, por eso Dios dice, haré volver el corazón que se ha ido. Haré volver el corazón que se ha ido de sus hijos, para que esos hijos puedan ser restaurados. Y observe algo, cuando papá se va, cuando su corazón se va, no solamente queda la ausencia de papá, en el caso físico, sino que también quedan los malos recuerdos de papá. Porque aunque papá haya sido de un buen trato con el hijo mientras estuvo en casa, pero ahora la distancia y la tristeza, el dolor, el sufrimiento que se tiene porque papá no está, comienzan a opacar, a diluir lo bueno que papá pudo haber hecho en el pasado. Y solamente queda el dolor, la frustración. Recuerdo que mi papá se fue de casa. Este tema me va como anillo al dedo. Papá se fue de casa cuando yo tenía como 9 años. Y cuando papá se fue de casa, a mí se me entró una tristeza muy profunda. Y yo no lo reflejaba en la casa, pero lo reflejaba cuando iba al conuco, como decimos aquí en Dominicana. Cuando yo iba a atender los animales, poquitos que tenía mi abuela, iba solito al campo. A veces yo iba llorando y me quedaba llorando en el lugar, extrañando a papá, porque papá no estaba en la ciudad. Papá se había mudado aquí a la capital y estábamos a muchos kilómetros de distancia. Cuando papá estuvo en un pueblo cercano que le llaman el Llano de Elías Piña, yo llegué a ir, óigame, con esa edad, yo llegué a ir a pie al llano. Salí a las 5 de la tarde de la escuela y había hecho un acuerdo con mamá. Mamá, voy a ir a visitar a papá. Está bien, mi hijo. Ella entendía que yo me iba en bola porque no había cuarto para pagar el pasaje. Yo le decía siempre, yo me voy en bola, mamá, pero yo comenzaba a caminar. Digo, en lo que llega la bola, yo voy caminando. Y recuerdo que me agarró la noche varias veces en el camino, solo para ir a ver a papá. Papá quizás no le daba sentido a eso, no le daba mucha importancia. Él tenía otros hijos. Tenía 8 hijos con la mujer que él estaba en el llano. ¿Qué podía hacerle falta a este morenito? Pero a mí me hacía falta papá. Y allá iba yo y me pasaba desde el viernes hasta el domingo y el domingo en la tarde volvía. Ya ahí lograba que el viejo me mandara con alguien en bola. Pero eso hice yo. ¿Por qué? Porque papá me hacía falta. Y me crié todo el tiempo con esa ausencia. Y mire lo peor que hace una madre cuando el padre no es bueno. Es poner al hijo contra el padre. Y mamá era experta en eso. Mamá incluso me reclamaba. No, tú es tu papá, porque mira cómo tú haces, tú te vas todo, cada vez que tú puedes te vas detrás de él. Él ya te abandonó y tú sigues detrás de él. O sea, mamá era una situación con eso. Pero ¿qué cambió mi corazón? ¿Qué cambió mi corazón? Porque después yo creé un poco de resentimiento contra papá. Creé tanto resentimiento que cuando él regresó a casa, no a mi casa, él no fue a mi casa, él regresó al pueblo, porque mamá era su enemiga. Mamá lo quiso meter a la cárcel a él y él era cabo de la policía. Imagínense lo que significaba eso. Con el asunto de la pensión. Y nosotros nos pusimos de acuerdo los hijos para decirle, no le ponga la pensión, es la manutención, ¿verdad? El just support, como dicen los americanos. No le ponga eso al viejo, déjelo.
Dije yo, mire, yo me voy a poner con una limpiabota a buscar algo de dinero para ayudarle en la casa. Déjelo tranquilo. Pero papá regresaba al pueblo de vez en cuando y no se dejaba ver. Ese día yo estoy en el mercado y veo al viejo. Yo tenía ya como 15 o 16 años. Y cuando lo veo, me pasa por el lado y él no me identifica. Dejó a un niño de 9 años y ahora yo soy un jovencito de 16 por lo menos. Y entonces andaba con mi pastor, en ese momento, el pastor Miguel García. Y le digo yo, mire, ese hombre que va ahí es mi papá. Y dice, ¿cómo que ese hombre que va ahí es su papá? ¿Y usted no lo va a saludar? Digo, ay, pastor. Dice, no. Y él se devolvió y buscó a papá. Y entonces ahí nos saludamos. Pero habían cuentas pendientes. El evangelio, Cristo en mi corazón, me ayudó a mí a perdonar a papá. Dios hizo volver mi corazón al corazón a papá, ¿verdad? No fue como dice aquí. Aquí dice, Él hará volver el corazón del Padre. Ya mi Padre luego volvió su corazón. Hay que ver el trato que mi papá me da ahora. Papá es tan cosa conmigo que cuando Él me ve, se llena de alegría. La familia dice, desde que Él te ve a ti, porque entonces vaya a ver, salimos muy parecidos. Tuvo 14 hijos y el que más se le parece soy yo. Y entonces él me dice, ahora él reconoce, dice, tú siempre me buscaste. Tú siempre me has querido, hijo. Y me dice, yo soy muy feliz cuando te veo. Dice, yo oro por ti todos los días. A veces llego en la mañana y dice, mira, acabo de orar por ti, mi hijo, presentarte a Dios. Y me dice, tú eres como yo, porque él después se convirtió al evangelio, fue pastor por unos años, evangelista. Y me dice, mira, tú eres un profeta de Dios como yo. Digo, así es la vida. Hoy tenemos una relación muy hermosa y yo le digo al viejo, yo lo amo a usted. Y lo abrazo. Y él me abraza y me dice, yo te amo, hijo. Entonces, Dios restauró ese corazón. Y Dios lo hizo antes de que yo tuviera hijos. Por eso yo puedo amar a mis hijos. ¿Oyó, papá? Es difícil que tú puedas amar y ser un padre apropiado si tú no eres un hijo apropiado. Si tu corazón no volvió a tu padre, si tú tienes resentimiento con tu padre, hay un problema en tu forma de tratar a tus hijos. Seguro que hay problema. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Cuando yo era niño, así en mi soledad por allá, yo le oré al Señor, hice una oración llorando en una ocasión y le dije, Señor, no me permitas tener hijos fuera del matrimonio. Yo no quiero tener hijos fuera de mi casa, Señor. Yo quiero que mis hijos estén todos bajo mi sombrilla. Para que ningún hijo mío sufra lo que yo sufro por la ausencia de papá. ¿Cuánto daño hace la ausencia de papá? Tengo un libro acá que escribió el doctor Dobson hace algunos años. Y él dice, oiga esto, óigame, todo lo que significa papá para un hijo. ¿Cómo se vincula el niño con papá a su temprana edad? Dice, existe un nexo innegable entre el padre y el bebé que comienza desde el nacimiento. Ya desde las 6 semanas los bebés pueden diferenciar la voz de la madre de la del padre. A las 8 semanas pueden distinguir entre los métodos de atención de su madre y de su padre. Los bebés nacen con una inclinación a conectarse con sus padres. Cuando comienzan a hablar, generalmente la palabra que usan para papá precede a la que usan para mamá. Se desconocen las razones. Es decir, dicen papá primero que mamá. Entre el año y los 2 años y medio, los niños demuestran de manera muy evidente su reafirmación de la necesidad paternal. Buscan a su padre, preguntan por él cuando no se encuentra presente, se quedan fascinados cuando les habla por teléfono y si les permite, investigan cada parte de su cuerpo. Los adolescentes expresan su necesidad paternal de maneras más complejas, compitiendo con él y confrontando sus valores, creencias y, por supuesto, sus límites. Cuando Fares comenzó la adolescencia,
yo me di cuenta que tenía que hacer un estudio muy profundo de cada pregunta que ese niño me hacía. Y tenía que orar y clamar al Espíritu Santo en silencio. Dame la respuesta, por favor, ayúdame. Porque mi hijo no aceptaba una declaración simplemente porque papá lo dijo. Si él no lo comprendía, no lo aceptaba. Hasta hoy es así. Yo tenía que esforzarme y yo tuve que estudiar temas particulares para hablar con mi hijo y explicarle las cosas. Y decirle, esto es así, por esto y por lo otro. Porque buscaba siempre argumentos y me decía, papá, yo puedo simplemente respetarlo y dejarlo así. Pero si yo no lo entiendo, papá, yo no lo voy a, no lo voy a hacer, papi. Muchos hijos e hijas descubren la intensidad y la persistencia de su necesidad paternal cuando el padre muere, especialmente cuando el padre ya no está presente. Entonces allí se siente esa gran necesidad de tener a papá conmigo. Ahora mire bien, ¿cuáles son las consecuencias de la ausencia de papá? ¿Por qué Dios tiene esa declaración allí al fin de la Biblia del Antiguo Testamento? La Biblia hebrea, lo último que está en la Biblia hebrea es esa declaración. Que Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Dice, antes que llegue el día grande de Jehová. Y no vaya a ser que yo vaya y hiera la tierra con maldición. Recuerde que ya la tierra fue maldita. Imagínense ahora que Dios venga a herirla con maldición. Es decir, lo que Dios está diciendo es que la lejanía de papá e hijos trae el mal mayor sobre toda la tierra. Puede hacer que Dios mismo venga a herir la tierra con maldición. Y cuando yo dice herir la tierra, no está hablando de simplemente herir la tierra. Está hablando de herir a los que están en la tierra. Entonces, yo creo que eso nos hace ver, nos hace comprender que el propósito del mal es dañar el hogar, dañar la familia, afectar como sea el hogar. ¿Por qué? Porque donde no hay un hogar sano, un hogar fuerte, tampoco hay ciudadanos fuertes, no hay hijos fuertes. Tampoco hay una sociedad fuerte, ni mucho menos una civilización fuerte. No puede haber una iglesia fuerte. La iglesia estará llena de gente herida, de gente que viene con amargura. Y la iglesia se va a pasar el tiempo de evangelizar y de hacer discípulos sanando corazones. Muchas veces llegamos así. Y qué bueno que la iglesia puede sanar con el poder de Dios y la palabra de Dios. Oiga esto. En la página 88 de su libro, el doctor Dobson dice algunas consecuencias de la ausencia de papá en el hogar. Dice el doctor, las prisiones están pobladas principalmente por hombres a los cuales sus padres abandonaron o rechazaron. El motivador, orador y escritor Zig Ziglar cita a su amigo Bill Glass, un dedicado evangelista que casi todos los fines de semana aconsejó durante 25 años a hombres que estaban en la cárcel y decía él, que entre los miles de prisioneros que había conocido, ninguno de ellos amaba genuinamente a su padre. Un dato importante. Dice 90% de aquellos que se encontraban a la espera de pena de muerte odiaban a sus padres. En 1998 había 1.202.107 personas en las prisiones estatales federales. De ese número, el 94% eran hombres. De los 3.452 prisioneros que esperaban ejecución, solo 48 eran mujeres. Eso resulta en un 98.6% de varones. No cabe duda que, como Barbara Johnson dijo, es mucho más fácil construir niños fuertes que reparar a hombres destrozados. Es muy difícil reparar a un hombre después que está roto. Solamente eso lo hará
Hoy es Día del Padre. Estamos hablando de la importancia del Padre. Pero esto que estamos diciendo nos hace ver también por qué tanta indiferencia con papá. Es que papá, su corazón hace mucho tiempo que se fue. Se alejó de su responsabilidad. Y mire algo interesante. La Biblia dice en Efesios 3, 14 y 15 que del Padre Celestial toma nombre toda familia en la tierra. ¿Sabe qué está diciendo esto? Que cuando tú te llamas Padre, estás representando al Padre Celestial. Dios se hace llamar Padre. Él puede ser padre y madre, pero Él se hace llamar Padre. Entonces es un gran honor y es una gran responsabilidad tener este atributo de ser padre. Y mire una cosa, el problema es que cuando el corazón de papá e hijo se alejan el uno del otro, esto sirve no solamente de un caldo de cultivo para toda clase de maldad en la tierra, en la sociedad, en la familia, sino también como una fuente o como una motivación, un incentivo a alejarse también de Dios. Cuando los hijos se alejan de los padres y los padres se alejan de los hijos, generalmente también hay una desconexión de Dios por el vínculo que hay entre el Padre de la tierra y el Padre, la figura del Padre celestial. Dios sabe que cuando esto ocurre, hay un gran riesgo en toda la familia. Porque la enemistad entre padres e hijos impide una buena relación con Dios. Y oiga esto, Dios establece aquí, oiga en su palabra, que Él es el único que puede hacer volver el corazón. Dios, su corazón como padre, nunca se ha alejado de su creación y de sus hijos. Dios no se alejó de Adán y Eva cuando pecaron en el huerto. La Biblia dice que vino y los socorrió, que incluso los vistió cubriendo la vergüenza de su pecado. Y que les hizo promesa de restauración, de redención. Génesis 3, 15 en adelante. Dios nunca se fue. Tampoco se fue el corazón de Dios como padre cuando observó en Génesis 6 que el pecado había crecido en demasía en el corazón del hombre. Y que de continuo su inclinación era hacia el mal, no era hacia Dios. Ni siquiera en ese momento, cuando Dios decide destruir esa generación, su corazón se apartó porque preservó la familia de Noé. Para continuar reproduciendo al hombre en la tierra. Porque Dios nunca ha rehuido o ha declinado su propósito con el ser humano. Dios siempre ha mantenido su interés por el hombre. Dios tampoco, oiga bien, abandonó a Israel cuando en el desierto murmuró contra él o menospreció el cuidado de Dios sobre su vida. Allí en Jeremías capítulo 31, el verso 3, el Señor le dice a ellos: con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. El amor de papá no puede ser circunstancial. El amor de papá no puede ser condicional. Te amo si haces esto, te amo si te portas bien, te amo y te cuido si tú haces esto y lo otro. El amor de papá no puede ser así. El amor de papá tiene que ser en todo tiempo hacia el hijo. No puedo esperar que mi hijo dé una respuesta que me gratifique para yo poder amarlo. Mi amor tiene que ser permanente. Necesitamos aprender a amar así a los hijos. Hay padres frustrados que se han alejado de una forma totalmente lacerante de sus hijos. ¿Y por qué? Porque el hijo le desobedeció en algún punto. O porque el hijo cometió alguna falta. Porque el hijo hizo algo que él se siente apenado o avergonzado. Entonces tu amor no es genuino. El amor genuino permanece. Y dice la Biblia que el amor verdadero cubre multitud de faltas. Papá está para ayudar al hijo
Cuando se cae, ayudarlo a levantar. Cuando falla, volverlo a aconsejar y darle la mano. ¿En qué te puedo ayudar? Estoy sufriendo tu dolor. Me duele lo que te está pasando. Yo te amo, tú eres mi hijo. Y quisiera el bien para ti, mi hijo. Pero ¿en qué te puedo ayudar? Yo le digo a mis hijos, yo estoy con ustedes hasta el final. Cuando cometan un error, lo vamos a lamentar todos. Ustedes lo van a lamentar más que yo. Yo lo voy a sufrir, pero tú lo vas a sufrir más, porque lo vas a sufrir en tu propia piel. Ahora yo no te abandonaré, yo estaré ahí. Yo estaré ahí. Entonces pero eso yo lo aprendí cuando entendí que el amor de Dios es así conmigo. Y que el amor verdadero es así. No puedo amar simplemente porque me gratifiquen. Y mire esto, la enseñanza del hijo pródigo en la Biblia nos muestra ese amor de padre que permaneció todo el tiempo su corazón hacia los hijos. Si usted observa, el hijo pródigo se alejó con lo que era del padre. Dame lo que me pertenece. Y se fue. Pero el hijo que se quedó no disfrutaba lo del padre porque estaba con el padre. ¿Qué le parece eso? Necesito disfrutarlo con mis amigos, no contigo, papá. Entonces ambos hijos se habían ido, sus corazones no estaban con papá. Es el caso entre Dios y su creación. Es el hombre que se aleja de Dios, Dios nunca se ha alejado de él. Pero el padre estuvo allí y cuando el hijo pródigo decidió regresar, el padre, dice la Biblia, que corrió a alcanzarlo. Una práctica que no era apropiada para un anciano en Israel. Sin embargo, el padre corre, porque así anda Dios detrás de ti y de mí. Dios corre detrás de ti. Y nosotros huyendo de Dios y Él corriendo atrás de nosotros. Dios nos ama y su amor es incondicional. Bendito sea Dios para siempre. Volviendo al texto, dice la palabra que Dios iba a enviar al profeta Elías antes que venga ese día grande. Pero ¿sabía usted que ya Elías vino? La Biblia dice que ya Elías vino. Y Dios está hablando del espíritu de Elías. Y seguro que está hablando del Hijo, el único que puede reconciliar el corazón del hombre. La Biblia dice en 2 Corintios 5, verso 18, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En Cristo hay reconciliación. Y la iglesia tiene que ser un instrumento de reconciliación. La iglesia tiene que promover la reconciliación entre papá, mamá, entre papá e hijos, entre padres e hijos. Tiene que haber reconciliación si Cristo está en tu corazón. No se concibe que un padre esté en Cristo y aún siga irreconciliado con sus hijos. No se concibe que un hijo esté en Cristo y aún su corazón esté negando a su padre, esté aborreciendo a su padre. Entonces el amor de Cristo aún no está fluyendo en tu corazón. El amor tiene que verse en nosotros. En el tema que estuvimos hoy estudiando, analizábamos precisamente esto, que el fruto del Espíritu tiene que verse en nosotros. Y Cristo dice en Mateo 7:15 en adelante que por sus frutos los conoceréis. El fruto del amor tiene que estar en ti, papá, en ti, mamá. Y mire una cosa, ¿sabe que analizábamos? ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Si en Gálatas 5:22 se enumera 9 cualidades o virtudes de ese fruto, pero ¿cuál es el fruto? La conclusión es que el fruto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros es ese que produce cada virtud de ese fruto. Es el Espíritu que podemos mostrar en nosotros y Él muestra sus frutos cuando está visible en nuestra vida. Ahora, aunque el Espíritu viene a nosotros de manera solamente de gracia por la obra de Cristo, sin embargo, nosotros tenemos la responsabilidad dice la Biblia, de andar en el Espíritu. Esto es vivir guiados por el Espíritu, someter nuestra vida conscientemente
voluntariamente a que sea guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces Él se mostrará en nuestra vida cuando nosotros seamos obedientes a la dirección que Él nos da. El fruto del amor tiene que estar allí en nosotros. Dios envió a Cristo y Cristo está reconciliando a cada hombre con Él. Él dice, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. No sea que Dios castigue la tierra con maldición una vez más. Yo quiero que tú te pongas de pie por un momento. Y vamos a pensar en esto. ¿Cómo estás tú en tu relación con tus hijos si eres papá? ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo está tu relación con tu padre si tú eres hijo? ¿Aún tienes resentimiento de alguna cosa? ¿Le has mostrado amor genuino a tus padres? ¿O simplemente ves a los viejos como un instrumento para tus necesidades? Y no como alguien que Dios puso ante ti para que le muestres amor, respeto y honra. Honrar, dice la Biblia, que Dios añade bendición a esa promesa. El único mandamiento con promesa. Honra a tu padre, honra a tu padre. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Honra a tu padre. Hónralo aunque no haya acumulado los méritos para tal honra. Decía el pastor Alberto López Pardo que la honra se gana por méritos o por posición. Y decía, en la milicia, en los militares, es por méritos que se le da honra a los oficiales. Pero también está la honra por la posición que se ocupa. Un alto oficial, un general, hay que honrarlo como general, aunque no tenga mucho mérito, pero tiene la posición. Hemos tenido presidentes que son unos farfulleros, pero son presidentes y hay que honrarlo como presidente. Pero tu padre tiene la posición que Dios le dio, es tu padre. Si no acumuló méritos, tiene la posición. Como quiera, estamos llamados a honrar a papá. Honrar a papá es un compromiso nuestro con el Padre Celestial. Es un compromiso tuyo como creyente con el Dios que te creó, con el Dios que dice servirle. Es un compromiso de padre ante Dios, bendecir y cuidar y mostrar amor genuino por sus hijos. Ese es el llamado que tenemos hoy de parte de Dios. Inclina tu corazón y cierra tus ojos y preséntate delante de Dios como hijo y como padre. Porque los padres también son hijos. Quizás eres hijo solamente, pero un día serás padre. Que Dios nos ayude. Que el Dios Todopoderoso nos ayude. Que hoy Jesucristo, con su amor inefable, invada nuestros corazones. Nos muestre su perdón y haga que su amor rebose en nosotros. Y podamos inclinar nuestros corazones a amar a nuestros hijos, a sentir compasión por nuestros hijos. No a verlos simplemente como pecadores rebeldes, sino como hombres que necesitan el auxilio del amor de Dios que debe fluir en nuestra vida. Padre, glorifícate en nuestros corazones y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Reconcílianos hoy. Dios, reconcilia a cada padre, a cada hijo hoy. Jesús, reconcílianos. Devuélvele, Señor, al hogar la dicha, la fortaleza de tener a papá allí, de tener a mamá allí. Dios, devuelve la sensatez al hogar y ayúdanos, Señor, a construir hogares fuertes, hijos fuertes, ciudadanos correctos, una nueva generación. Dios, hay esperanza para el mundo, porque tú prometes que antes que venga el día grande tuyo, tú volverás el corazón del hombre a sus hijos y el de los hijos hacia los padres. Gracias, Señor, por Jesucristo. Amén. Amén.
Que Dios les bendiga, amados. Muchas gracias.